You're never gonna let me go, and I won't ever let you go. And now I'm feeling stronger, feeling stronger. Ooh, you're never gonna let me go, and I won't ever let you go. And now I'm feeling stronger, feeling stronger. Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a aprender cómo hacer cinemáticas de la forma más fácil posible, sin tener que estar liándonos con edición, con clips, recortando y pegando, sino simplemente haciendo una cinemática pues totalmente unida, ¿vale? Seguida. Y esto lo vamos a hacer con la ayuda de una herramienta que nos trae el BeamNG, que se llama el Camera Path Editor, ¿vale? Es una herramienta que nos permite poner la cámara en diferentes momentos de una grabación o incluso sin grabación, para poder hacer nuestras cinemáticas de manera fluida y ya les digo sin ningún tipo de corte. Se puede tanto hacer una cinemática directamente con esta herramienta o grabar una repetición para luego usar esta herramienta. Entonces yo lo que voy a hacer en este clip en concreto va a ser utilizar la app, la aplicación de grabar, ¿vale? Una repetición. Y bueno, esta aplicación, como bien saben, se coloca mediante el menú de personalizar app. Buscan ahí replay o repetición, depende de si lo tienen en inglés o en español, y ponen la aplicación esta que les comento aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer ahora será darle al botón rojo de grabar y empezar ya nuestra grabación. Yo lo voy a grabar pues un poco a cámara lenta porque suelen quedar de esta forma mejor las grabaciones. Y lo que vamos a hacer simplemente será conducir nuestro BMW hasta la zona de pues donde sucede ese salto que vieron antes. Y bueno chicos, ya llegamos a la zona del salto, como ven. Y ahora pasamos aquí, entra la policía y ahí está el salto. La verdad que salto más espectacular nos ha quedado. Parece que va a ser un golpe, un choque bastante duro, la verdad. Ahí está nuestro BMW perfecto, madre mía. Lo acabamos de dejar destruido. Vale, perfecto. Entonces cuando acabemos nuestra grabación, ¿vale? O nuestro accidente, lo que queramos grabar, puede ser, yo que sé, lo que quieran, un derrape, una carrera, etcétera. Por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí porque ya el coche se ha parado en la roca. Pues simplemente le damos al botón rojo de nuevo y como ven se nos ha guardado la grabación. Ahora empezará a reproducirse la grabación, como es el modo, ya saben, el modo repetición. Y ven que estamos por aquí y ahora pues hará, aquí cuando lleguemos a la rampa, pues hará ese salto que acabamos de hacer. Ahí está, como hace el salto, perfecto. Entonces bueno, tenemos aquí nuestra grabación. Esto no hace falta que toquen nada. Y bueno, pasamos ya a la segunda parte de nuestro tutorial, que va a consistir en abrir el modo, pues bueno, el editor de mundos, ¿vale? Que esto se abre con la tecla F11. Entonces le vamos a dar F11 y se van a abrir un montón de cosas por aquí. No se asusten, ¿vale? Esto es un vídeo que también tengo pendiente, ¿vale? Un tutorial acerca del editor de mundos para que vean algunas de las herramientas, porque la verdad que tiene un montón de cosas para el Beam, pero una locura, la verdad, de cosas que tiene, que son súper útiles y que pues en muchas ocasiones a lo mejor ustedes no conocen, pero yo que sé, alguna herramienta por ejemplo sencilla que les puedo indicar por aquí es por ejemplo cómo mover este coche, así que lo puedo mover sin que pase absolutamente nada. Por cierto, espero que no se me haya roto la grabación por haber hecho eso, vale, no, perfecto. Entonces bueno, lo que nos interesa a nosotros es darle a esto que pone aquí arriba, vale, Camera Path Editor. Y le hacemos clic y como ven se nos abre otra ventanita por aquí. Entonces le vamos a dar a New. Y como ven nos aparece aquí esta serie de cosas. Entonces esto les voy a explicar porque igual al principio no lo van a entender mucho, ¿vale? Pero bueno, esto que ven aquí es nuestra replay, es decir, la repetición que tenemos actualmente con el BMW. Luego por aquí podemos avanzar la repetición. Como ven el BMW pues se va avanzando o va alejando. La vamos a poner desde el inicio obviamente. Y por aquí está el tema de el Camera Path, ¿vale? Para hacer nuestra cinemática. Entonces lo que tenemos que hacer para empezar es colocar la cámara donde nosotros queramos y añadir también, chicos, un poco de FOV. Entonces ven que pone Allow Manual FOV Change. Entonces nosotros vamos a cambiarle el FOV. Vamos a aumentarlo, ahí está. Aumentamos un poquito el FOV. Esto, bueno, si no saben cómo se aumenta, pues tienen en el menú de controles, ¿vale? Tienen las teclas ahí para aumentar el FOV de la cámara, que es para que se vea pues un poco más, a mí me gusta, ¿vale? Que se vea más así, no tan alejada. Entonces yo la voy a dejar por aquí, que creo que está bastante bien. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir esto que es un marcador, que lo llaman. Entonces vamos a añadir un marcador. Ahí está añadido un marcador. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es darle a play a la repetición.
Como ven, ahí se mueve un poco el BMW y nosotros vamos a mover la cámara hasta el BMW y vamos a poner otro marcador. Añadimos otro marcador, entonces ven que tenemos dos marcadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Que ahora cuando le demos a play, miren, ven, la cámara se mueve a la vez que, pues bueno, donde hemos puesto esos marcadores. Entonces, bueno, voy a avanzar por aquí. Aquí está nuestro último marcador. Y entonces yo, pues lo que voy a hacer es, vale, voy a parar esto y voy a añadir otro marcador por aquí, ¿ok? Añadimos otro marcador, avanzamos un poquito en la grabación, podemos ir haciendo movimientos. Lo que sí que es importante, ¿vale? Es que no hagan movimientos muy bruscos de cámara, porque si no les va a salir, pues la imagen muy movida, o sea, la cinemática les va a salir muy movida. Entonces, bueno, chicos, yo lo que voy a hacer ahora es añadir todos mis marcadores, ¿vale? Como están viendo por aquí, simplemente darle a Add Marker, a avanzar la repetición, que la estoy avanzando con la tecla espacio, ¿vale? Y ir añadiendo marcadores, como les digo, según vayan viendo. Cuantos más marcadores pongan, pues lo lógico es que les quede, ¿vale?, la grabación mucho más fluida. Entonces yo les aconsejo que añadan bastantes marcadores. Entonces, bueno, voy a añadir todos los marcadores que yo quiera, y cuando acabe, pues les explico cómo ha quedado y cómo pueden, pues, mejorarlo, ¿vale?, para que quede lo más fluido posible. Y bueno, chicos, una vez acabado de añadir todos los marcadores que quería para mi repetición, vamos a darle al play para ver un poco cómo ha quedado. Ya les digo que este no es el resultado definitivo, ya que se puede modificar y se pueden arreglar un par de cosillas que ahora les voy a enseñar. Pero bueno, vamos a ver cómo ha quedado la repetición, pues en esa fase, digamos, demo o algo así. Y aquí están viendo cómo simplemente añadiendo los marcadores tenemos una cinemática bastante buena, como una cámara en modo chase, ¿no? Que va persiguiendo un poquito el coche como si fuera un dron desde el aire. Y fíjense que ahí, mira, ahí hubo un pequeño fallo porque la cámara fue bastante rápida. Esta me gustó bastante cómo quedó, ya que se ve el coche ahí del lateral. Y tal vez ahora en el salto también es cierto que vamos a muchísima velocidad, entonces es quizás un poco complicado. Y ahí están viendo cómo quedó el salto. Ahí tenemos también un pequeño fallo que ahora lo arreglaremos, y esta parte creo que está pues bastante bien. Y bueno, si paramos nuestra grabación, verán por aquí que tenemos un hilo de un montón de puntitos rojos, y estos son cada uno de los marcadores que hemos puesto pues en nuestra ruta, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es revisar algunos de estos puntos, porque si no me equivoco diría que había alguno por aquí que estaba un poco raro. No sé si era alguno de estos, como que la cámara saltaba muy rápido, creo. Creo que era uno que estaba por aquí, entonces voy a darle a play para ver exactamente cuál era. Creo que era por esta zona de aquí, ¿verdad? Por el cartel. A ver. Vale, sí, era justamente aquí. Entonces vamos a darle a stop y vamos a ver cuál es la cámara, pues la que nos ha hecho este salto. Y como ven, diría que es de esta, porque creo que es bastante la diferencia. Entonces lo que podemos hacer es, pues bueno, mover este punto, ¿vale? Podemos mover un poco este punto de posición, tal que una cosa así, ¿vale? Los podemos ir tal vez rodando un poco hasta dar con, pues bueno, una combinación en la que se vea un poquito más suave esa reproducción, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un giro que es bastante extraño, ¿no? Ha sido como una pequeña curva, entonces se trata un poco de evitar este tipo de cosas y hacerlo pues lo más limpio posible, ¿vale? Y de esa forma ya verán que se ve, pues se va a ver muchísimo mejor la grabación. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido el vídeo y si les ha gustado, y también si les ha sido pues útil para hacer esas cinemáticas. Dicho esto, también me gustaría recordarles, como siempre, que me pueden dejar un buen like y también suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.